manos con tu lengua. Mañana voy a pasar caminando sobre tu alma. Pensá en mí. En principio decíamos, tenemos que trabajar sobre un Hamlet que nos dialogue, que nos hable desde lo contemporáneo absolutamente, por lo cual hay que reescribirlo absolutamente. Digo reescribirlo y me refiero Cano a la escritura de la dramaturgia escrita y yo a la dramaturgia escénica. Y cuando empezamos a ver que este acto era demasiado pretencioso y al mismo tiempo era mucho más útil aprovechar todas las herramientas que Shakespeare nos estaba brindando en este sentido, decidimos hacer el paso contrario. Esto es, tratar de ser lo más absolutamente fieles posibles a Shakespeare. La experiencia de haber trabajado juntos en el espectáculo Los Murmullos, estrenado en el Teatro San Martín en el 2002, impulsó a Emilio García Güevi como director y a Luis Cano como dramaturgo a poner en escena este nuevo proyecto. ¿Qué es hacer Hamlet, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo te metes con Shakespeare además, ¿no? ¿Cómo puedes tocar una palabra de Shakespeare? Por eso te decía que en realidad al definirse el proyecto, que era ir hacia Hamlet y tratar de ver cómo podíamos nosotros ahora seguir sosteniendo eso, no seguir sosteniendo un museo del teatro, no seguir sosteniendo la imagen cultural de lo que es Hamlet y todo eso, bueno, tenés que tomar algunas decisiones con las que no sabes si estás equivocándote, y de eso yo simplemente quería poder salir parado. Nosotros lo que vamos a montar es el Hamlet de William Shakespeare, pervirtiéndolo en el mejor de los sentidos del término, que es utilizando, cambiándole la función a algunos pasajes, a algunos personajes, a algunas situaciones, para reconvertirlo en un elemento de discusión con el público. La idea de la duda y de la demora y del estirar para nosotros era interesante, por lo que ya nos estaba perfilando una obra de una duración larga, porque para ser fiel a Shakespeare uno no puede condensar mucho en tiempo, porque hay mucho material rico, entonces se tiene que tomar su tiempo. Y al mismo tiempo había algo que nos seducía muchísimo, que era la idea de la actuación que está dentro de Hamlet. Hamlet actúa de loco, Hamlet, para desenmascarar a su padre postizo, a su tío, hace que la troupe de cómicos, de actores, representen un drama en el cual le muestran a Claudio cómo él asesinó a su hermano. Esto es desenmascarar a través de la actuación. Entonces la idea de la actuación, de la hipocresía, es muy cara al teatro, y por lo tanto para nosotros era muy interesante por sus posibles significantes. Ahora con el sueño voy a mentirle al aburrimiento que me cubre. Voy a engañar el día con una siesta. Tienen que actuar de forma diferente del resto de la propuesta estética que hace Hamlet, para que se entienda que son actores que están actuando. Que tienen que actuar bien, tienen que actuar mal, tienen que hacer hiperrealismo, tienen que ser bufones, tienen que hacer comedia del arte. ¿Qué es lo que tienen que hacer para diferenciarse? No lo sé. Con Emilio muchas veces hablábamos que nos preguntábamos muchas cosas sobre la obra, y cuanto más la analizábamos menos entendíamos. Bueno, supongo que un poco hacer la obra que estamos haciendo muestra eso, en parte, y muestra nuestras limitaciones.
Yo, que tuve confianza en los que me hicieron sonrisas en las mesas, en las camas, en los peldaños de las escaleras, que toda idea, que toda inteligencia muera, que toda acción que dure es un reino muerto. Remember this. Acá los vasos están llenos de veneno, al menos acá, en este país, la tierra se mueve. Dinamarca, lecho de muerte, de tu crimen salta. Yo creo que por mi formación de titiritero o de actuante con objetos, no sé cómo llamarlo, por mi formación objetal, en donde la utilería escénica, donde la escenografía, donde el objeto en escena, para mí no es considerado utilería. El objeto en escena tiene su significado y tiene un poder significante impresionante, entonces es un pecado dejarlo pasar. Así ves, cualquier objeto que vos ves, no es un objeto, no podría ser reemplazado por otro objeto. Esta silla no podía ser otra silla que no es esta silla, porque nosotros, a partir de haber elegido esta silla, empezamos a construir un sentido. Hemos juntado una cantidad infernal de objetos que nos parecían que podían ser interesantes y esos objetos se trabajaron en escena con los actores, algunos se descartaron, otros fueron más felices de lo que nosotros pensábamos y así vamos generando una familia o un mundo que pertenece a este espacio. En realidad, si vos preguntás qué es este espacio, yo no te puedo decir qué es. Es este espacio donde pasa este Hamlet y eso me parece que ya es suficiente. Bueno, la campana. La campana. Hay algo muy importante en lo que a puesta en escena se refiere en mi forma de trabajar, que es el encontrarse con los materiales. Y el encontrarse con los materiales, para mí es más interesante encontrarlos por accidentes que crearlos. Entonces así es como nosotros pedimos ir a los depósitos, ver escenografías viejas, ver elementos en desuso. A mí me gusta mucho trabajar con desechos, con sobras, porque la sobra siempre puede ser pervertida. Y digo perversión, cuando me refiero a perversión, digo cambiarle la función o el uso de algo que tenía una función o un uso determinado. Y esto le da un significado nuevo al objeto que tenía una función anterior, ahora está teniendo un significado nuevo por ese redescubrimiento, por eso de cambiarle el punto de vista. En el caso específico de Hamlet, lo que nosotros teníamos claro era a solucionar un tema de textura teatral, un tema que tenía que ver con el desgaste, con un reinado que se acaba para que venga otra forma de gobierno. Teníamos claro eso, entonces todo lo que yo te pueda contar es casi anecdótico con respecto a lo que se ve en la escenografía. Arre, vamos caminando, cuidado muchacho, arre, vamos marchando, a caballito de mi padre Nadito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, a revisar el mal, en rosa, a reclamar provecho, a correr, a tumbar la cosecha, barro, sangre para tu bronce negro hasta que yo, mecanismo atontado, me vuelva tuerca estropeada y suelta, barro, nuestro desafío termina en el agua, en el hundimiento, melancolía y muerte, barro.
Shakespeare mismo es un mandato. No solo en la obra hay un fantasma perseguidor, no solo hay alguien que dice con el dedo lo que hay que hacer, sino que Shakespeare, para uno que hace teatro, es también todo eso. Y siempre sabe más, y el que te acosa en realidad es él. No sé, ¿dice algo cuando sale o no? Sí, te vas a dar cuenta, pero tenés que apretar. Despacito. Perfecta. El grupo Experimenta, que trabaja desde hace 7 años en el desarrollo de la música experimental, creó la música original y el diseño de objetos sonoros de Hamlet de William Shakespeare. Claudio Korenblit es uno de sus integrantes. Las primeras conversaciones sobre el sonido y la música que tenía que tener Hamlet viene después de conocer cómo iba a ser la escenografía, básicamente, y qué elementos Emilio y Laino querían que estuvieran presentes en escena. Así que bueno, de ahí surgió un poco naturalmente, un poco arrastrado por ciertas ideas que yo vengo desarrollando en los últimos años en teatro, en que de la propia obra surjan en lo posible en la mayoría de los elementos que conforman el espectro acústico, ¿no? Llamémosle música, sonidos. Es mejor ser temido que amado. No se puede ser temido y amado al mismo tiempo. Debemos alejarnos de la amistad, como la nave se aleja del arrecife. No tener amigos, esas fueron sus propias palabras, las palabras que dijo. No tener amigos. Lo repitió 2 veces, insistió una más. Y al decirlo nos miró como interrogándonos, como si intentara decir, quiero que ustedes sean mis amigos y me libren de este terror. La escenografía no es ni un castillo ni una herrería. Puede tener elementos de las dos cosas, o materiales que puedas ver en un castillo o en una herrería. Pero tal vez nos interesaba más el tema del óxido por lo que daba como imagen, ya en su estructura. Sí nos interesaba el metal, trabajar con el metal, el óxido por la cercanía que puede haber con el mar, un espacio que sea cerrado, pero que se note que está invadido por lo de afuera y que fue invadido por el deterioro y por eso entró tierra, hojas o etcétera, lo que se ve. Pero era más un concepto era más el concepto lo que nos interesaba, del desgaste y el óxido. Los elementos conformantes de la materia escenográfica en sí, el metal básicamente, fue como conformando una paleta de colores que luego se desarrolló en determinados objetos sonoros que fuimos construyendo y que, bueno, parte de eso se escucha en la cinta y parte es lo que suena en vivo en cada función. El falso fuego de las mejillas, el trueno forzado de los suspiros y los ademanes prestados de quién. Acá llegan los asnos, la comedia, la extraña mímica de la vida hecha por los vivos. El grupo contó con la colaboración del luthier Adolfo de Castro para la construcción de una sierra acústica a partir de un tambor de acero como caja de resonancia y cuerdas de guitarra eléctrica, bajo, viola y cello. La definición del instrumental que finalmente se llevó a cabo tiene que ver un poco con esto, con el criterio de tomar materia que está en la obra.
principio se consiguió este desecho de piano, este arco de piano obsoleto, que es un elemento visualmente hermoso, pero a la vez sonoramente también muy atractivo, que tiene un lugar destacado, digamos, en la escenografía y en la obra. Y por otro lado tendimos cuerdas, hay una cuerda de 4 metros de un lado del escenario y hay unos marcos de hierro que son como sets llenos de cuerdas de distinta índole, resortes varios, metales como chapas de metal galvanizado, aluminio, bronce, ollas de acero. A mí me interesa tratar de pelearme en el mejor sentido con el espectador, apuntar a lo visceral, darle tarea para el hogar, por eso las puestas mis puestas no intentan ser ni complacientes ni sencillas, intentan debatir todo el tiempo con el espectador y repartir un poco la responsabilidad que a mí me compete y que yo asumo y que entiendo que el espectador debe o necesitaría también asumir, y creo que lo hace cuando decide soportar las 3 horas del espectáculo, venir y participar de un espectáculo que no responde demasiado a las convenciones. Una poesía no es más que una balada, pero una barba negra un día se vuelve blanca. Una poesía no es más que una balada, pero los ojos llenos de vida un día se hundirán. A mí lo que en realidad me interesa de mi trabajo es como tirar una botella en el mar, que tenga un código, un mensaje que es mío, auténtico, y que cuando vos agarrás esa botella y lees el mensaje, lo completes con tu propio código. Ni siquiera me interesa que sea el mismo que tengo yo. Fue un proceso largo, muy creativo todo el tiempo, pero a la vez de mucha energía y de mucha confrontación. Esto no podríamos decir que lo fue también con Emilio, porque Emilio trabajó la puesta, digamos, por otro carril. Nosotros, como nuestro proceso fue paralelo a la puesta de la dramaturgia, que Emilio y Cano iban tramando durante los meses de ensayo, y nosotros al mismo tiempo y paralelamente en los sótanos del teatro íbamos empezando a hacer sonar estas paredes y estos elementos, estos objetos sonoros, para terminar conformando lo que se escucha en la obra. Hay algunos planteos que en el 1600 significan algo y que hoy quizás nada, y para hacer que eso fuera tocante hoy yo necesariamente tenía que hacer analogía. Hice un montón de analogías y algunas fueron más subjetivas. Una de ellas es a Hamlet, para sacárselo de encima, el rey lo manda, o sea, el padre postizo manda al hijo a unas islas para que lo maten los ingleses. A mí eso, dicho de esta manera, me suena a otra cosa. A mí, como argentino, me suena a un padre postizo, o todos los padres, o el que ejerce esa figura paternal de presidente, aunque fuera a la fuerza, mandando hijos a las islas a que los ingleses los maten. Bueno, para mí significaba otra cosa y tratamos de que esa analogía también apareciera, sobre todo con la misma preocupación de que nunca la obra fuera una metáfora que habla de muchas cosas importantes y muy interesantes, sino cosas que te tocan, aunque no te interesara, ¿no? Ya nacieron blancos nuestros huesos en la arena amarilla. Estamos contados en número de 700. Pican los cuervos nuestras entrañas. Las llevan y las dejan colgadas de los árboles.
número de muertos es 700. Una pérdida pequeña. ¿Cuánto cuesta una oveja ahora? Es fundamental atacar perceptivamente, que sea provocadora, ¿no? Por eso vos vas a ver que la escenografía abarca olor, agradable o no, pero abarca olor, es molesta algunas veces para ver, otras veces atractiva de ver, digamos que es activa. ¡Yo te invoco! ¡Hamlet! ¡Grey! ¡Padre! ¿Por qué viniste? Tu mano crece fuera de su tumba. ¿Por qué tus dedos rompieron su mortaja? ¿Por qué anda tu cuerpo sin armadura? Tu dedo señalando justicia está negro. Es un dedo negro. Y ese brazo que acusa está cayéndose del hombro. Sí pretendo por lo menos decirle al espectador que es tan responsable como yo. Y yo creo que soy responsable de muchas cosas que suceden en mi mundo, hoy, en mi país, en mi ciudad y en mi contexto histórico. Y creo que el espectador también lo es. Muchas veces la gente o el espectador viene al teatro para deslindar responsabilidades. Yo creo que cualquier experiencia artística debe proponerle al espectador, escucha o visitante asumir la carga que debe asumir. Ahora parece obvio para mí plantearme que hace muchos años que vengo escribiendo ejercicios, pruebas, versiones de esto hasta encarar directamente la obra en sí, enfrentando también la dificultad del monumento, de Shakespeare mismo. Y ahora parece obvio mirar para atrás y ver que hace 10 años que vengo haciendo versiones. Pero realmente no sé por qué lo hice, no sé por qué hace 10 años que vengo escribiendo eso. Alguna vez cuando leí Hamlet me fascinó y lo leí siempre. Alguna vez leí que Virginia Woolf decía que si todos los años leíamos Hamlet y escribíamos nuestras opiniones sobre la obra, esas opiniones iban a ser el diario de nuestra vida, ¿no? Soy el príncipe Hamlet. Soy Rosencrantz y Guildenstern. Muere en el bar. Soy Polonio detrás de la cortina. Soy la muchacha varón Ofelia, libras de carne empeñada. Soy el soldado en cuyas rodillas Dinamarca se pudre y no puede dejar de oler mal. Soy el rey que alimenta la venganza. Soy el arma escondida. Cito poesías y escribo algunas. Mi elegancia se parece a una burla. No puedo querer más de lo que quise. Soy un cobarde. Digo idioteces. Hablando, puedo convertir en jarabe el veneno de serpiente.